18 de noviembre de 1994, Collaroy Plateau, Nueva Gales del Sur. El ejercicio de rutina en una mañana tranquila llevaría a un horrible hallazgo y lanzaría a los investigadores a uno de los asesinatos más extraños de Australia. De él solo encontramos una bota y un par de anteojos de sol. Era evidente que el motivo no era el robo. Y uno se pregunta, bien, ¿cuál es el motivo entonces? Y lo único que iba a permitirnos identificar a esa persona era su ADN. Aparentemente era alguien que sabía lo que hacía, incluso con conocimientos de medicina. Luego fue al cumpleaños de su madre. En ese momento pensamos que estábamos ante un asesino psicópata. Investigaciones forenses. Cuando el taxista Eddie Bamand no había vuelto a casa luego de hacer el turno de la noche, su esposa se inquietó. Eddie era un esposo muy atento y nunca se había desviado de su rutina. Ese temor era bien fundado. Las últimas horas del taxista siguen siendo un misterio. Se oyó de él aproximadamente a las 10 de anoche, cuando llevaba a un pasajero a Pixhorts, pero fue asesinado en esta calle apartada de las playas del norte de Sydney. La escena era similar a cualquier escena del crimen, excepto por la intensidad del ataque a la víctima, que la hacía diferente a lo que uno vería en otras escenas, y las heridas que había sufrido eran muy importantes y horrendas. El señor Bamand había emigrado del Líbano en 1974. Deja una esposa y 7 hijos. Esta mañana esperé a que mi papá volviera a casa. Ayer me entregaban 2 premios en matemáticas y electrónica. Él quería verme. Pero ahora murió. La víctima de este caso en particular había sufrido numerosas heridas en los brazos y en las manos, lo cual indica que trató de defenderse. Mientras la policía registraba los alrededores buscando el arma asesina, se encontró la primera evidencia concreta. La llave del taxi estaba en la alcantarilla, a unos 60 metros de la escena del crimen. El llavero tenía una huella digital marcada con la sangre de la víctima. El llavero no era la única pista potencial. Había salpicaduras de sangre en el área de pasajeros delantera del taxi y también en la parte trasera del asiento del conductor. Eso indicaba que probablemente había más de 2 personas en el vehículo cuando ocurrió el crimen. Se tomaron muestras de la sangre para analizar. Los detectives esperaban que durante la desesperada lucha del señor Bamand, él o los asesinos hubieran resultado heridos y que aún hubiera rastros de su sangre en el taxi. Él nunca le hacía daño a nadie. Todo lo que quería era cultivar su huerto por allá. Él no tenía enemigos y todo el mundo lo quería. En esta ocasión en particular, la víctima tenía un gran fajo de dinero en el bolsillo superior de su camisa. Era evidente que el robo no era el motivo y debido a la ferocidad del ataque, uno se pregunta, entonces, ¿cuál era el motivo? A nosotros, los investigadores, eso nos dice odio a esta persona. Es un ataque motivado por la furia. E interviene otro componente. En esta ocasión, había luna llena. Hace algunos años, yo habría descalificado la teoría, pero se ven demasiadas evidencias de que la gente se comporta de modo extraño en estas fechas. Por eso, y sin querer descartar otras posibilidades, consideramos que teníamos una persona desequilibrada, suelta en el área, y el otro aspecto interesante era que todo indicaba que en el taxi había 2 personas. ¿Teníamos 2 desquiciados libres? Eso era lo que más nos preocupaba. Bahía de Towlers, Nueva Gales Un del mes Sur. después, otro horrendo asesinato. Esta vez era un torso que había recalado en las costas de una bahía apartada. El torso se había encontrado a 1 metro de la costa. Se le vio por primera vez el martes. Estaba envuelto en plástico de burbujas y una bolsa de red y... Sí, no me fijé mucho en eso. Solo pensé que se veía raro. Me acerqué y fotografié el torso in situ. Le di vuelta y vi que había un paquete contentivo de rocas que habían sido amarradas en su parte posterior.
Mirando el torso, era evidente que pertenecía a un hombre en lo mejor de su vida. Era sólido, de una persona muy alta y... Pensando en los desaparecidos que concordaban con esa descripción, recordé a Steven Dempsey, que había desaparecido hacía unos 3 meses y correspondía a esa descripción. Saluda, Steve. Hola, Steve. Hola, Steve. Steven Dempsey era un jardinero paisajista de 34 años que nadie había visto desde que salió de su trabajo el 2 de agosto de 1994. Señor Dempsey, miren qué cuerpo tan sexy. Su auto abandonado se halló en un punto de encuentro de homosexuales muy conocido 3 días después por su compañero de trabajo, Peter Rolfe. Camino a casa iba por la avenida Whitehorse y pasé por la entrada a Dick Creek cuando de pronto recordé que Steven me había dicho que solía frecuentar el lugar. Así que entré y allí estaba su auto estacionado. Salí corriendo del mío, miré dentro de su auto y vi el libro que estaba leyendo la última vez que lo vi, colocado en el asiento de pasajeros. También su cámara estaba allí y eso me sugirió que tal vez él aún estaba cerca. También había un recipiente de comida en el piso del auto. La etiqueta decía 2 de agosto, la última vez que sus familiares y amigos habían visto con vida a Steven. Sentí una gran descarga de adrenalina y un horrible temor de pensar qué le habría pasado porque eso era algo que él no solía hacer. Bueno, tal vez no era así y tuvo algún motivo para no contactar conmigo ni con su hermana que vivía con él para explicar su ausencia durante 3 días. Así que grité su nombre varias veces y yo estaba en pánico, en shock. Y fue entonces que pensé, tengo que notificar inmediatamente a la policía. La policía teme por la seguridad de un hombre que desapareció de las playas del norte de Sydney desde el martes. El señor Dempsey fue visto por última vez aquí en Neutral Bay trabajando como jardinero, pero ayer en la noche se encontró su auto en la reserva Deep Creek cerca de Narrabeen. Estaba cerrado e intacto, no había signos visibles de lucha. Pedimos ayuda a la gente que frecuentaba la reserva. Muchas personas debieron haber estado ahí y visto este vehículo durante los últimos días. Y así era. La reserva Deep Creek también era un área de entrenamiento de perros. Durante 3 mañanas seguidas, el dueño de varios de estos animales vio el auto de Dempsey estacionado en el mismo lugar. Una de esas mañanas, uno de los perros sacó una bota del río. Lo único que encontramos de él fue una bota y un par de anteojos de sol. Ambos artículos fueron identificados por la familia como pertenecientes a Steven Dempsey. Lo que los detectives aún no sabían era que ese asesinato, aunque no lo parecía, se relacionaría con el caso del taxista. Cuando el agua arrojó un torso a la costa, la prioridad era establecer su identidad. Sin eso, sería muy difícil que los detectives descubrieran el motivo o el culpable. Morgue de Glebe, Nueva Gales del Sur. Los restos fueron llevados a la morgue con la esperanza de que el patólogo forense encontrara alguna respuesta. A menudo hacemos radiografías a los cuerpos descompuestos buscando señales de proyectil, cualquier clase de hallazgos inusuales, fracturas, etc. En este caso, analizamos con rayos X antes de hacer otra cosa. Con la radiografía, vimos un objeto en mitad del pecho que me pareció una hoja de escalpelo grande. Cuando abrimos el pecho y vimos la sangre y la flecha, dijimos, ¡oh, cielo santo! El detective Lynch ya sospechaba que el torso pertenecía a Steven Dempsey. Y el descubrimiento de la flecha en el corazón restringía el rango de la búsqueda. 4 meses antes, el detective había hecho venir buzos al río y lo que encontraron fue una valiosa evidencia. 8 de agosto de 1994, Deep Creek, Nueva Gales del Sur. Se encontró un arco y flecha cerca de la parte más baja de Deep Creek, poco después de la desaparición de Dempsey. Estaba muy corroído, lo cual nos hizo creer que había estado allí más tiempo del que en realidad había estado. Amarrado a él había un carcaj con unas 3 flechas Broadhead, y estas flechas eran idénticas a las que había en el pecho del fallecido. En ese momento tuve la corazonada de que había relación. Entonces me dije,
Esto está bien, pero este hombre está demasiado bien conservado para haber muerto hace tanto tiempo. No parecía haber muerto 4 meses antes. Chris Lawrence decía que el cuerpo había estado en el agua por 3 semanas. Así que nos preguntamos dónde había estado el cuerpo por 3 meses y 1 semana. Ese era el misterio. Es decir, si era él, había estado en otra parte, lo guardaron en algún lugar frío o hecho algo con el cuerpo mientras tanto. Había pocas dudas de que el torso era de Steven Dempsey, pero se necesitaba una confirmación. En este caso en particular solo teníamos un torso y lo único que nos permitiría identificar a esa persona era su ADN. Pero para poder hacerlo necesitábamos a la madre y al padre. En este caso los teníamos. Había sangre aún en la cavidad torácica, así que teníamos ADN nuclear utilizable y obtuvimos un resultado bastante rápido. Los análisis de ADN resolvieron un misterio que había intrigado a la policía de Sydney durante meses. Confirmaron que el torso humano encontrado en Pittwater el mes pasado pertenecía a un hombre desaparecido desde agosto. Para la familia de Steven Dempsey era un final trágico para 4 meses de búsqueda. El señor Dempsey murió por una herida punzopenetrante en la zona torácica. Pero eso es prácticamente todo lo que sabe la policía y nuevamente solicita la ayuda del público. Mientras la identidad de la víctima llegaba a los titulares, la causa de la muerte seguía siendo un secreto. Con cualquier investigación tenemos mucho cuidado con la evidencia que tenemos y la información que damos o no damos. En esta ocasión en particular nos dimos cuenta de que el criminal no había tenido en cuenta la flecha clavada en el corazón de la víctima y esa era la única evidencia que en ese momento conectaba al difunto con el asesino. Pero esa flecha no era lo único que había olvidado el criminal. El patólogo forense también encontró posibles pistas sobre la identidad del asesino. He visto varios cuerpos desmembrados y en este caso lo habían hecho de modo muy prolijo. Era alguien que sabía lo que hacía, alguien como un matarife, alguien que trabajaba en un matadero, quizás incluso con conocimiento médico. Y cuando el detective Lynch llevó el arco de Deep Creek a un especialista en tiro con arco, tuvo más pistas para buscar al asesino. Este arco fue hecho específicamente para ser muy poderoso. Fue armado para este fin. Eso se determina por lo que llaman el peso de arrastre, la fuerza que requiere para llevar la cuerda hacia atrás. Esto sugería que la persona era sólida o muy fuerte. En segundo lugar, se podía medir la distancia entre la vara del arco y la posición de la cuerda cuando estaba totalmente estirada. Eso daría el largo entre la muñeca y el hombro de quien lo utilizaba. Considerando eso, la persona debía medir alrededor de 1,85 m. Luego se agregó otra pieza al rompecabezas. Un joven había reportado un incidente en Deep Creek en diciembre del 93, unos 8 meses antes de la desaparición de Steven Dempsey. Él y su amigo caminaban por un sendero y vieron a alguien caminando en sentido opuesto. Cuando pasaron a su lado, vieron que llevaba un arco compuesto. Oyeron un ruido, volvieron sobre sus pasos para ver que esta persona alzaba el arco y lo apuntaba en dirección a ellos. Uno de los jóvenes huyó, el otro entró al bosque, tomó un palo grande y se enfrentó al sujeto. Afortunadamente, esa persona era miembro del club de tiro con arco cercano y tenía un gran conocimiento de arcos, flechas y todo ese asunto. Describió el arco como un arco compuesto camuflado, idéntico al que habíamos sacado del agua. Afirmaba que la flecha que había visto en ese arco con el que lo habían apuntado y que había podido ver claramente era una Davis Austin. Luego dio una descripción bastante detallada de la persona. Era un hombre, medía 1,80 m y de contextura sólida. Era un australiano blanco y usaba una chaqueta de motociclista, muy interesante. Y lo habían visto 8 meses antes del asesinato, con el arco y flechas idénticas a metros de la escena del crimen. ¿Había matado este hombre a Steven Dempsey? ¿Y cuál, si la había, era su conexión con el brutal homicidio del taxista Eddie Bamand? A casi 4 meses después de iniciada, la investigación de la muerte de Steven Dempsey se había estancado. Con el perfil detallado que teníamos,
Teníamos bastante, pero no un nombre. Al decir la causa de la muerte, que era la flecha, estábamos limitando la búsqueda a un rango de personas en el que era posible que nos enfocaríamos. La policía está buscando a un Rambo de Sydney que dio muerte a un joven jardinero clavándole una flecha en el corazón. El señor Dempsey, de 32 años, fue atacado en la reserva de Deep Creek en Narrabeen, un famoso punto de encuentro de homosexuales. Ahora la policía teme que el asesino podría estar viviendo una fantasía enfermiza acechando a quienes caminen por el bosque. 2 hombres habían sido amenazados el año en que precede a la muerte del señor Dempsey. Instamos al público a brindar información, sobre todo si frecuentan esta área, a comunicarnos si han visto a un hombre llevando arco y flechas con carcaj en las cercanías del parque entre noviembre de 1993 y agosto de 1994. Liberamos la información y casi de inmediato la gente comenzó a llamarnos. Policía de Mona Vale, ¿puedo ayudarle? Soy miembro de un grupo que hace caminatas en la naturaleza y recuerdo que estuvimos en la reserva de Deep Creek hace unos 18 meses. Vimos un hombre joven que tenía un arco y una flecha y recuerdo que dijo, tengan cuidado, hay un par de homosexuales por el camino. Estaba pescando con arco y flecha. Era uno de esos arcos modernos con poleas a cada lado. ¿Tiene alguna otra información sobre este hombre? Yo diría que tenía 20 y tantos años y medía 1,80 m, 85. Yo estaba en el área de Deep Creek, en las playas del norte, navegando en kayak, y ocurrió algo muy extraño. Había un sujeto allí, y en ese momento pensé que estaba pescando con arco y flecha. ¿Él le hizo alguna advertencia? No, no dijo nada, pero no dejaba de seguirme. Atravesaba el bosque a gran velocidad, así que yo remaba lo más rápido que podía, pero él parecía empeñado en alcanzarme. Sin duda había alguien obsesionado con los arcos y flechas y con atacar a la gente o asustarla. Amenazó a 2 muchachos. ¿Cuándo fue eso? De cientos de llamadas que recibió la policía, 5 mencionaban a una persona, Richard Leonard, de 22 años. Vivía cerca de allí, tenía la misma contextura, en la misma edad, y un arco compuesto camuflado en su casa, o sin duda tenía uno en esa época. Andaba en motocicleta. Había trabajado en un matadero y según la gente que interrogamos, exhibía la idiosincrasia que creíamos buscar en nuestro sospechoso. Ahora sí estábamos bien encaminados. Ahora parecía que la policía había encontrado al culpable. Pero cuando ingresaron el nombre de Richard Leonard en su computadora para ver si tenía antecedentes, su investigación dio un giro inesperado. Su novia lo había llevado al hospital St. Vincent a las 2 de la madrugada, con una herida de cuchillo en el pecho. De hecho, le perforó el pulmón. Tuvieron que insertarle un tubo en el pecho, en los pulmones, lo cual aparentemente es un proceso muy doloroso y se negó a tomar calmantes. Nos dijeron que quería disfrutar la experiencia y nuevamente esto concuerda con la imagen de la persona que estamos buscando, alguien de algún modo diferente a lo normal y muy extraño. Le dijo a los policías que hablaron con él en el hospital que lo había atacado a un grupo de personas en el Parque Hyde. Y luego cambió su historia. Dijo que la herida era el resultado de una sesión sadomasoquista con su novia. Y ella también tenía heridas en las manos. Pero la policía no le creyó. Estaban un poco desconcertados. No podían ir más lejos, así que dejaron sentado en su reporte lo que dijo en el hospital St. Vincent. La fecha en que Richard Leonard fue admitido allí era el 18 de noviembre de 1994, el mismo día que Eddie Bamand, el taxista, fue encontrado muerto en su auto. Cuando nuestros expertos de la escena del crimen examinaron el taxi del señor Bamand en Colorado Plateau, hallaron una salpicadura muy extraña en el centro del volante. Era de un color diferente a las otras y por eso llamó la atención de nuestro examinador Richard Layton, que tomó una muestra de esa sangre para analizarla. Resultó ser una mezcla del ADN de 2 personas, una de las cuales era el señor Bamand, pero ese era solo el componente menor. El mayor era de una persona desconocida, aparentemente del criminal que también podría haber sido herido durante la lucha con la víctima.
Para nosotros esto comenzaba a volverse emocionante porque teníamos a dos personas, ambas heridas en la noche que habían asesinado al taxista. Comenzaron a desarrollarse dos investigaciones separadas y comprendimos que estábamos ante un asesino psicópata. Richard Leonard, de 22 años, era seguido con interés por la muerte de Steven Dempsey. Pero ese interés se intensificó cuando la policía descubrió que él y su novia de 19 años habían sido heridos la misma noche que había muerto Eddie Bamand. Comenzamos a vigilarlo. Controlábamos todos sus movimientos y llegamos tan lejos como pudimos para comprobar la información que teníamos sobre él. Todas las personas con las que hablamos y que lo conocían confirmaban los patrones de conducta que esperábamos de él. Parecía un hombre perturbado. Como resultado de eso, desarrollamos una estrategia de investigación que requería que finalmente los confrontáramos y entrevistáramos. Cuando hablamos con ellos en la casa, nos presentamos con una orden de registro y le dijimos que era sospechoso de 2 asesinatos. Y estaba muy calmado, casi como si fuéramos vendedores de puerta en puerta o unos amigos que venían de visita. No había miedo apreciable, ni preocupación, ni le escandalizaba que se le hiciera esta acusación. Recuerdo que se sentó y aceptó venir con nosotros a la estación de policía y tranquilamente anudó los cordones de sus botas. Se tomó su tiempo. Estaba muy calmado. ¿Acepta usted que le dije que estábamos investigando la muerte de un hombre llamado Steven Dempsey? Sí, eso es correcto. ¿Reconoce que me dijo que no desea decir nada al respecto? Sí, eso es correcto. ¿Reconoce que en otras conversaciones que hemos tenido me dijo que una vez tuvo un arco y una flecha cuando vivía en la calle Esilia, en Coleroy Plateau? Sí, eso es correcto. ¿Reconoce también que me dijo que las flechas que usa se llaman Botkins? Botkins. Tienen una punta de aleación de estaño, compuesta de 3 hojas. Entiendo. Como un trípode. ¿Alguna vez ha usado broadheads? No. Era una declaración clave. Leonard negaba haber usado flechas Broadhead. La que encontraron en el corazón de Steven Dempsey era una Broadhead y era la clase de flecha con la que decían haber sido amenazados los 2 jóvenes en la reserva Deep Creek. Eso obviamente hizo que continuáramos nuestras investigaciones y como resultado de información previa que habíamos recibido, identificamos la residencia que él alquilaba y preguntamos a los vecinos que nos dijeron que él solía sentarse en el porche trasero y dispararle flechas a un manzano del jardín. Como resultado de eso, examinamos ese árbol y encontramos incrustada debajo de la corteza, la cual retiramos, como dije. Debajo de la corteza encontramos flechas idénticas a las que hallamos en el occiso. ¿Reconoce usted también que hoy nos ha suministrado muestras de su cabello y una muestra de sangre? Sí, eso es correcto. El propósito era compararla con la muestra de sangre que habíamos encontrado en la escena del crimen. ¿Tengo que volver solo a casa o ustedes me llevan? Lo llevaremos. En este momento son las 3:18 de la tarde. Una última pregunta, Richard. ¿Reconoce usted que esta chaqueta estaba en su casa ayer? Sí, lo reconozco. ¿Y que es suya? Sí. Muy bien. Fue a casa. Estábamos en posición de saber que había hablado con su novia y salió de la casa para no volver. En ese momento supimos que estábamos en el camino correcto, pero no tenía sentido arrestarlo y acusarlo sin tener evidencia.
Esa evidencia era la muestra de sangre de Leonard enviada a análisis de ADN. El primer análisis les indicó que sí era posible que esa muestra fuera de la misma sangre tomada del taxi, pero tenían que continuar con el proceso y eso tomaría varios días. Como podrán imaginar, estábamos muy nerviosos. Nos preocupaba saber si sería el resultado esperado o no, porque si no era, habríamos chocado con una muralla y tendríamos que volver a empezar de cero. El segundo análisis fue positivo. La noche anterior a que nos entregaran el resultado del tercero, Richard Leonard nos llamó. Dijo que estaba en la iglesia de la calle Sydenham en Brookvale y que quería hablar con nosotros, y que estaba acompañado de su novia. Leonard había confesado al pastor que estaba involucrado en estos crímenes y quería entregarse a la policía. Cada uno tenía una Biblia y me dijo que se había afeitado la cabeza a modo de purificación. La policía irrumpió en una iglesia en Brookvale anoche, arrestando a Dennis Shipley, de 19 años, y su novio de 22, Richard Leonard. Tras hablar con un pastor, él hizo una llamada telefónica a las autoridades locales y un oficial vino a la iglesia. Bajo estrictas medidas de seguridad, la pareja fue acusada de matar al taxista Eddie Bamad. Leonard también fue acusado del asesinato del jardinero Stephen Dempsey. Pero si bien Richard Leonard admitió haber matado al taxista, alegaba defensa propia en el caso del jardinero Stephen Dempsey. Quería que se detuviera. No quería que se acercara más a mí. Me sentí amenazado. Ahora les correspondía a los detectives y especialistas forenses demostrar que no era así. Muy bien. ¿Reconoce usted, señor Leonard, que hablé con usted esta mañana, anoche, sobre la muerte del señor Dempsey? Sí. ¿Reconoce que me dijo que sí había causado la muerte del señor Dempsey disparándole una flecha al pecho? Sí, creo que soy culpable. Muy bien. ¿Reconoce que en la entrevista de anoche me dijo que cuando llegó colocó su arco en una cueva mientras iba más arriba en el río para ver si había peces? Sí. ¿Correcto? Es correcto. El señor Leonard nos dijo que mientras estaba drogado con anfetaminas, había ido a Deep Creek con su arco compuesto que usaba para disparar flechas a los peces del río. Lo dejó en una cueva y comenzó a buscar en el agua para ver si había salmonetes para pescar. Regresó y dijo que Stephen Dempsey, que estaba orinando en la cueva, se le insinuó. Entonces usted entró a esa cueva, vio al señor Dempsey orinando, él le sonrió y usted salió. ¿Qué hizo entonces? Se quedó parado allí y me preguntó si le había practicado el sexo oral a algún hombre y yo le dije que no. Tomé mi arco, lo apunté con él y dije, no te acerques o te disparo. Y él dijo, no te creo, ahora voy a caminar hacia ti. Y lo hizo. Comenzó a acercárseme y a unos 3 metros solté la cuerda y la flecha se clavó en él. ¿Era su intención matar al señor Dempsey cuando le disparó? No era mi intención matar a nadie cuando le disparé la flecha. Quería que se detuviera. No quería que se me acercara más. Me sentí amenazado. Pero los detectives no creían su versión de los hechos. Creían que Richard Leonard había matado deliberada y cruelmente a Stephen Dempsey. Lo que sabíamos de un arco compuesto sugería que eran armas muy poderosas y la gente que los había usado opinaban que flechas disparadas con un arco compuesto atravesarían por completo a una persona. En el caso del señor Dempsey, esto no ocurrió. La flecha se alojó en su corazón y eso no correspondía con el alcance del arco de Leonard y con el modo en que él describía los hechos. En un intento de refutar la versión de Leonard, el equipo decidió reconstruir la escena usando un cerdo muerto. Trajimos un arco y unas flechas idénticos e hicimos una serie de pruebas desde varias distancias. Leonard había dicho que le había disparado al señor Dempsey de una distancia de 3 metros. A esa distancia, la flecha atravesó totalmente el cerdo.
La flecha, que correspondía con el tipo de herida que había sufrido el señor Dempsey, fue disparada de una distancia de 9 a 10 metros, que era más del doble de la distancia de la que afirmaba haber disparado Richard Leonard. Eso sugería que lo que él nos estaba contando no era cierto. Siempre pensamos que eso se asemejaba al acecho y cacería de un ser humano más que a la cacería de un animal. Él iba allí para pescar con su arco y dispararle a los peces en una especie de progresión. Pasó de buscar nuevos peces a un juego de acechar presas humanas y realmente dispararles desde cierta distancia. Pero estas pruebas no tenían la exactitud científica necesaria para ser evidencias irrefutables en la corte, pero era algo que nosotros mismos teníamos que hacer. La prueba del cerdo no fue admitida en la corte, pero el jurado sí aceptó oír una conversación grabada donde se demostraba que Leonard no pudo sentirse amenazado por la homosexualidad de Dempsey, como afirmaba. En esta entrevista decía defenderse de una provocación, sugiriendo que se sentía escandalizado por una insinuación homosexual, pero grabamos una conversación telefónica del señor Leonard, en la que intentaba conseguir un trabajo en un burdel masculino. Sí, hola, mi nombre es Richard. Me preguntaba si tenían alguna vacante en este momento. Siempre estamos buscando gente nueva. ¿Se da cuenta de que la mayor parte de nuestros clientes son hombres? Me doy cuenta, sí. Bien, ¿qué aspecto tiene usted? Mido aproximadamente 1,80 m. Ajá. Complexión atlética. Bien. Miembro de unos 15 centímetros. ¿Qué más puedo decirle? ¿Es lampiño o velludo? Lampiño. Lampiño, bien. ¿Qué edad tiene? 22. ¿22? ¿Cuándo puede venir para una entrevista? Así supimos que la supuesta indignación no tenía mucha sustancia. Ese era otro elemento que contradecía su historia. Otra cinta presentada en la corte lo comprometía aún más. Poco después de que acusamos al señor Leonard, policías que conducían otra investigación nos suministraron una cinta de la cárcel en la que Leonard se ufanaba sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Steven Dempsey. Fue divertido. Le clavé una maldita flecha. Fue directo a su maldito corazón. Como sea, fue muy divertido. Debieron ver su cara. Ahí está herido, está ahí. Y de pronto hace... Y comienza a hacer esa especie de ruido mortal o algo así. No puede creer lo que le está pasando. Es muy divertido, ¿saben? Estaba totalmente perplejo, como si dijera, no puedo creer que me esté pasando esto. Este recuento ciertamente indicaba un estado mental mucho más calculador, mucho más frío que el relato indignado, casi arrepentido, que nos dio en la entrevista grabada en Manly. Entonces, vi que estaba muerto. Así que me paré, tomé sus piernas y entonces lo arrastré hasta Deep Creek. Se hundió en el agua y entonces tomé mi arco, corrí unos metros para tomar impulso y lo arrojé al agua. Y luego fue nada más y nada menos que al cumpleaños de su padre. Después de la fiesta volvió a Deep Creek con su cuchillo de destazar y en mitad de la noche se sentó junto al río y desmembró el cadáver de Dempsey. Saqué el cuchillo y había mucha luz. Creo que recuerdo la luna. Había una luna llena o casi llena. Era una noche muy iluminada. Tomé el cuchillo, le corté una pierna, corté todo alrededor y luego corté la articulación. Antes trabajé en un matadero. Sí. Y creo que si no hubiera trabajado en ese lugar, nunca habría podido hacer lo que hice. Luego colocó
los miembros y la cabeza en una bolsa y el torso en la otra, e hizo 2 viajes en su motocicleta para llevarlos a donde vivía. Colocó los restos en el refrigerador, donde iban a permanecer los siguientes 3 meses y medio. Saqué lo que había en el refrigerador y lo puse todo allí, incluyendo su ropa. El 2 de agosto de 1994, Richard Leonard le disparó a Steven Dempsey con un arco y una flecha. Luego desmembró el cuerpo y guardó los restos en su refrigerador. 2 semanas después del asesinato, comenzó una relación con Denise Chipley, de 18 años. Le dije, hay una persona escondida en el refrigerador. Cierto. Y ella se sorprendió mucho. Los dos se habían conocido algunos años antes cuando iban al mismo grupo religioso. 4 años después, descubrieron un amor compartido por las drogas y la violencia. Y el 17 de noviembre de 1994, esa combinación demostró ser letal. Los dos fueron a la ciudad y supuestamente bajo la influencia del LSD, vagaron por los alrededores. Finalmente nos encontramos en el Parque Hyde y decidimos volver a casa. Yo solo tenía dinero para tomar un autobús, pero Denise realmente quería ir en taxi, así que le dije, está bien, tomaremos un taxi, pero debes saber que tendremos que bajar y salir corriendo. Tomamos un taxi y el conductor era... ¿Cómo se llamaba? El nombre del conductor era Essiden Bamat. Essiden Bamat. Sí. Y el conductor era Essiden Bamat. Dijo, ¿a dónde quieren ir? Y le contesté que a Coloroy Plateau. Dijo que no tenía dinero para pagar, así que sacó un cuchillo y se lo colocó en la garganta al señor Bamat. Tal como él lo describe, no sabía qué más hacer. Saqué mi cuchillo del bolsillo interior de mi chaqueta y coloqué la punta del cuchillo en el cuello del conductor. Le dije que no se moviera y cuando dije eso, él me quitó el cuchillo de la mano. ¿Qué estás haciendo? Y luego... ¡Alto! ¡Aléjate! Luego todo se volvió un caos. El señor Bamat le quitó el cuchillo y lucharon. Y pudo apuñalarle una vez en el pecho. Me apuñaló en el pecho atravesando mi chaqueta. El señor Bamat, El señor Bamat. Richard Leonard, que era un hombre bastante fuerte, se hizo de nuevo con el cuchillo y atacó al señor Bamat. Lo apuñalé salvajemente mientras intentaba pasarme a la parte delantera y colocarme encima de él, apuñalándolo por todos lados. ¿En qué mano tenía el cuchillo? Debió de ser mi mano derecha y... Mi cuchillo era muy afilado. Tenía una hoja de acero que uso para mantenerlo siempre afilado. Era mi cuchillo favorito. Muy bien. Y... realmente me costó $90. Con él... se puede tomar un tomate y cortarlo en rodajas finas como con una navaja. Era muy bueno. En algún momento durante la lucha, Leonard dejó su tarjeta personal en el volante. Se confirmó que sus huellas eran las que el investigador encontró en las llaves del auto. Después de ser atendido en el hospital St. Vincent, Leonard y Shipley regresaron a casa y vieron que había actividad policial. Fue entonces cuando decidieron deshacerse de los restos de Dempsey. Reserva McCarrs Creek, Nueva Gales del Sur. Habían conducido hasta Church Point, donde encontramos el recibo de alquiler de un bote pequeño de metal. ¿Dennis vino hasta aquí en el bote? Sí. Se detuvo en un banco de arena. ¿Qué hicieron entonces? La llevé a caminar y llevé dos paquetes envueltos en sábanas. Los coloqué en el extremo del bote con
con unos alambres para amarrarlos, y un par de alicates. ¿Qué eran esos paquetes a los que se refiere? Eran los restos del señor Dempsey. Leonard tomó unas rocas de la costa, las colocó en el bote, y al llegar a Pittwater ya había amarrado las rocas al torso. Hay algo que sé y que puedo estar seguro de que es así. Y es que no hay residencias en el área donde me detuve. Así que, en mi opinión, la lógica indica que me detuve aquí. Arrojó los restos al agua y después regresó, limpió el bote, lo devolvió y se fueron a casa. 3 semanas después, el torso salió a la superficie y el crimen de Leonard quedó al descubierto. Sin la flecha y si nadie admitía la culpabilidad, es muy posible que nunca lo hubiéramos resuelto. Fue esa evidencia la que nos condujo al culpable. El juicio de Richard Leonard por el asesinato de Stephen Dempsey duró 12 días. Leonard le contó a la corte sobre su niñez. Él pasaba las vacaciones escolares con su abuela, cortándole las orejas y colas a los gatitos. Y cuando ya no le quedaban más gatitos para mutilar, su abuela simplemente le compraba más. La espera por el jurado siempre genera ansiedad. En este caso estuvieron fuera 4 días. Todo el equipo estaba muy nervioso. Creo que lo que más nos preocupaba eran las familias de las 2 víctimas. Era muy duro para ellos. El juez describió a Richard William Leonard como el epítome del mal. Richard Leonard solo tiene 24 años, pero un juez ha decidido que debe pasar el resto de su vida en prisión por matar al neozelandés Stephen Dempsey y al taxista Essiden Bamman. Ahora estamos muy felices. Muy felices. Sí, gracias. Los amigos y familiares del taxista que Leonard había apuñalado 37 veces dicen que la condena a cadena perpetua está bien merecida. Me encantaría verlo sufrir, que él sufriera como nosotros y como los niños que quedaron huérfanos. Al sentenciar a Leonard, el juez dijo que imponer una sentencia de por vida era una decisión muy seria. Pero el hecho de que Richard Leonard hubiera matado a 2 personas y hubiera sido diagnosticado como psicópata significaba que siempre sería un peligro para la comunidad. Su novia, Denise Shipley, fue sentenciada a un mínimo de 3 años y un máximo de 8 por su participación como cómplice después de sucedidos ambos asesinatos. Cuando supieron el veredicto, estaban encantados. Fue como si los hubiesen librado de una pesada carga y ciertamente la condena a cadena perpetua era todo lo que pudieron haber deseado. Richard Leonard, Centro Correccional Light Go de máxima seguridad. No podremos devolverle a su hijo o a su padre, pero como equipo pudimos darles todo lo que podíamos porque hicimos nuestro trabajo. Y eso es bueno.